La paz de Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite continuar con nuestra lectura bíblica matutina. Gracias por estar con nosotros a la hora que nos esté escuchando. Le enviamos un cordial saludo, deseando que el Señor derrame de sus más ricas y preciosas bendiciones. Le invito para que abra su corazón y para que también abra sus oídos a lo que dice la palabra de Dios. El día de hoy vamos a dar lectura al capítulo 8 del Evangelio de Lucas, en sus versículos 16 al versículo 25. Le invito para que nos envíe sus peticiones de oración, sus saludos, sus comentarios y también nos indique y nos haga saber de dónde nos acompaña. Es grato saber de usted. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así: Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen las palabras de Dios y las hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que aun los vientos y a las aguas mandan, y le obedecen? Amén. Hasta aquí tenemos la lectura de esta mañana. Hagamos algunas consideraciones de estos versículos. Primeramente notamos que por lo que Jesús dijo acerca de la razón que tenía para hablar en parábolas, uno podría llegar a la conclusión de que Él no está realmente interesado en que la gente entienda la palabra. Esa es ciertamente una conclusión falsa, ya que Jesús lo indica claramente con la historia de la lámpara en lo alto. La palabra de Dios es como una lámpara encendida. Nadie enciende una lámpara para luego ocultarla debajo de una vasija, ni para ponerla debajo de la cama. Más bien, uno pone la lámpara en lo alto, de modo que los que entren puedan ver la luz. Este relato se repite en Lucas 11, versículo 33. Así es con la palabra de Dios. Es para alumbrar a las personas. Los seguidores de Jesús debemos tener un serio interés en que esta luz brille. No debemos pensar en ocultarla ni en guardarla solamente para nosotros o para mostrarla los días domingos en nuestra iglesia. También el versículo 17 se repite en Lucas 12:2 y nos ayuda a explicar la afirmación que hizo Jesús de que a vosotros, es decir, a los discípulos, os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Este conocimiento les fue dado a los discípulos durante su ministerio terrenal. Jesús les dijo algunas cosas que no les dijo a las multitudes, pero finalmente los apóstoles compartieron esos conocimientos mediante su predicación y sus escritos. Todos los secretos que Jesús les reveló a los discípulos salieron a la luz. Los apóstoles no guardaron solo para ellos ninguna enseñanza que habían recibido,
sino que todo a su tiempo lo fueron dando a conocer. Por la responsabilidad que tienen de dar a conocer la palabra, o que tenemos igual nosotros, el Señor Jesús exhorta una vez más a sus discípulos para que escuchen con todo cuidado. Esto es importante, hermanos. Tenemos la responsabilidad de dar a conocer la palabra de Dios, pero esto nos lleva a escuchar y a entender con mucho cuidado la palabra de Dios. Esta advertencia trae consigo una promesa que se encuentra una vez más en el capítulo 19, versículo 26. El Señor Jesús promete que cuanto más tenga uno de la palabra, más recibirá. Por otra parte, la persona que no la tiene, perderá hasta lo que piensa que tiene. Los discípulos de Jesús tenemos la gran responsabilidad de escuchar la palabra para nuestro propio bien, pero también para beneficio de aquellos a quienes Él se la dará a conocer. Vemos en los siguientes versículos que en esta historia de la visita de María y de sus hijos que van a ver a Jesús, probablemente no ocurrió cuando Jesús dio la parábola del sembrador. Pero el versículo 20 parece que Jesús se encontraba en una casa que estaba llena de gente. Algo muy parecido a los acontecimientos que se registran en el capítulo 5. Lucas registra este incidente en este punto de su evangelio porque destaca una vez más lo importante que es escuchar la palabra de Dios. Aquí notamos, queridos hermanos, que el propósito de esta historia no es el de destacar la clase de relación que tenía Jesús con María. Más bien, Jesús dice que hay una relación que es mayor que cualquier otro lazo familiar en esta tierra. Esa relación se basa en oír la palabra de Dios y en ponerla en práctica. Jesús dijo que el que obra de esa manera es como un hombre que construye su casa y pone los cimientos sobre la roca. Aquí al que escucha la palabra de Dios y la pone en la práctica, Jesús lo llama mi madre y mis hermanos. Qué importante es ser oidor y hacedor de la palabra de Dios. Luego también notamos del versículo 22 al 25, Lucas introduce la historia de la tempestad que fue calmada por Jesús con las palabras, aconteció un día. Por Marcos capítulo 4, versículo 35, sabemos que fue el mismo día en que Jesús había dicho la parábola del sembrador. Lucas no vincula tanto esta historia con el día anterior de enseñanza, sino con la siguiente historia, la sanidad del hombre que había sido poseído por el demonio. Después de cruzar el mar de Galilea, Jesús entró al territorio gentil, donde fue enfrentado por un pagano. Mientras Jesús y sus discípulos cruzaban el mar, dice la Escritura que Jesús se durmió. Repentinamente se levantó una tormenta, algo bastante común en el mar de Galilea. Las palabras griegas que se usan aquí son muy interesantes. Literalmente dice que fue una intensa succión de viento, tal vez como un tornado. Esa descripción ayuda a entender el terror que sintieron los discípulos cuando vieron que su bote se estaba anegando. Temiendo lo peor, los discípulos despiertan a Jesús. El maestro se levanta y reprende al viento y a las furiosas aguas. La tormenta disminuye y todo vuelve a la calma. ¡Qué milagro es este! Hasta aquí el Evangelio de Lucas solo ha registrado milagros que muestran el poder de Jesús sobre las enfermedades en las personas. Aquí tenemos un milagro que revela el poder que controla aún a las fuerzas de la naturaleza. Los discípulos estaban asombrados de que Jesús pudo mandar aún a los vientos y a las aguas y que éstos le obedecieran. La palabra obedecer se deriva del verbo griego que incluye la palabra oír. Lo que los seres humanos no hacen tan bien, los vientos y las aguas así lo hicieron. Escucharon a Jesús cuando Él les habló. No hay duda que la naturaleza conoce al Señor. Nos habla del temor de los discípulos, aunque puede ser muy comprensible ante nuestros ojos. Muestra la pequeñez de su fe. Ellos todavía estaban aprendiendo acerca del poder omnipotente
que poseía nuestro Señor Jesús. Se preguntaban, ¿quién es este? La respuesta vendría a ellos gradualmente y entenderían que el Señor Jesús es el eterno Hijo del eterno Dios. Hoy nosotros damos gracias a Dios por este conocimiento y por esta palabra que tenemos, porque sabemos que el Señor Jesús tiene autoridad para que los vientos, las tormentas cesen, pero también para sanar toda enfermedad. Hermanos y hermanas en Cristo, oremos al Señor y recordemos que todo lo que el Señor nos ha dado en esta palabra debemos ponerla por obra. Debemos alumbrar a los que nos rodean a través de nuestro testimonio y a través de la predicación de la palabra. Debemos obedecer y oír la palabra de Dios y así seremos considerados como una familia cercana a Jesús, como Él lo dijo, que aquellos que hacen la palabra de Dios y la obedecen son sus hermanos. Y por último, no olvidemos que Él tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu amor y por tu misericordia. Ponemos en tus manos nuestra vida. Creemos, Señor, que tú nos has dado esta palabra para que la compartamos con otros y que seamos como esa lámpara que se pone en lo alto para alumbrar a los que están alrededor. Señor, queremos ser oidores y hacedores para que tú nos consideres como la familia cercana a ti. Pero también, Señor, depositamos en tus manos toda tormenta, toda enfermedad, toda prueba, toda necesidad. Confiamos que tú tienes poder y autoridad para calmar toda tormenta y para restaurar todo cuerpo enfermo. Los discípulos preguntaron, ¿quién es este? Pero nosotros sabemos quién eres tú. Tú eres el Hijo eterno del eterno Dios y eres nuestro Señor, Salvador, sanador, proveedor, Rey y Dios de nuestra vida. Gracias te damos en esta mañana por Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Sigamos escudriñando las Sagradas Escrituras y recuerde, con el favor de Dios, el día de mañana aquí le esperamos con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que tenga una bendita y bendecida mañana, tarde o noche y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.